No quiero dejar de hablarte de Procreate como un programa que no solo es para ilustración, sino que puede servir de editor de fotografía, para diseñar. Bueno, ya te iré contando un poco más adelante sobre esto, pero ahora quiero que abordemos eso, Procreate como un editor de fotografía. Voy a introducir una foto, he elegido algunas de Pinterest, esta por ejemplo, de Eric Madigan. Vamos a coger a la chica. Ya te digo, esto puedes hacerlo con una fotografía tuya y puedes trabajar desde el tono, la saturación, el brillo, las curvas de ajustes, hasta introducir, por ejemplo, del grupo Luminancia, cualquier pincel de luz, como estas luces bokeh. Esta fotografía, de hecho, ya tiene trabajadas luces, ya está retocada, ya... Pero aún así, mira esta luz filtrada, que es muy bonita. Quizás en esta fotografía no armonice mucho, pero sí en una que estemos arreglando desde cero, por ejemplo, o que tenga otras condiciones, ¿no? Lumínicas. Hace maravillas. Y claro que lo puedes utilizar en tus ilustraciones, por supuesto que sí. Pero también quería contarte que no solo en las ilustraciones, ¿no? También podemos añadir elementos que no existen. Por ejemplo, voy a añadir un mechón más de pelo. Pues elijo un pincel fino con el que me maneje, pues mi Derwent. Y voy a añadir un pelito más, ¿no? En flequillo, como un ejemplo, ¿no? De lo que realmente te quiero decir, que es abre tu mente y utiliza Procreate para todo lo que puedas, ¿no? Te da muchísimas posibilidades. Voy a difuminar un poco con aerosol boquilla mediana, que también es de mi favorito, ya me vais conociendo un poco. Eso es, buscando siempre la tonalidad, la luz, asemejar a la fotografía. Y esto es un acto muy artístico también. Yo he utilizado Procreate, bueno, pues para editar fotos, para hacer collage, para muchísimas cosas. Mira aquí, si clicas con tu dedo en la pantalla y lo mantienes ahí, va a coger el color de referencia donde tú hayas puesto el dedo. Pues igual para quitar manchitas, granitos, arrugas, un sinfín de posibilidades. Incluso también podrías modificar el tamaño de ciertas cosas, pues si necesitas poner más pequeña la nariz, más grande la nariz, o los labios, o bueno, un poco lo que te interese, ¿no? Lo que te haya pedido un cliente, por ejemplo. Puedes utilizar ajustes en licuar, o si quieres trabajar con una zona concreta, puedes seleccionar con esa S, por ejemplo, seleccionar el pelo y cambiarle el tono. Voy a mostrarte el ejemplo de licuar, ajustes en licuar. Vamos a, por ejemplo, a agrandar un poco los labios, bueno, un poquito menos de porcentaje, para hacerlo poco a poco. Eso es. Y así quedaría. Fíjate, ¿no? La diferencia. Esto también lo puedes hacer con un dibujo, ¿no? Si ves que hay una parte que está más desproporcionada, o pues ya sabes que tienes estas herramientas. Este curso no es de herramientas de Procreate, así que voy a intentar centrarme en los pinceles, pero no quería dejar de decírtelo, ¿vale? Voy a irme, por ejemplo, a los pinceles, a los industriales, ¿no? Que antes hemos visto que eran, bueno, como muy texturosos, que eran casi fotografías, ¿no? Que también nos van a servir para crear texturas, por ejemplo. Voy a aplicar sobre uno de ellos sobre la camisa. Es cierto que la camisa ya está estampada, entonces pues tampoco se va a notar mucho, pero si cambio en modo de fusión, le he dado a la N que está al lado de la casillita del check y mira, con sobreexponer el color le da una textura y un tono nuevo y me gusta, ¿por qué no? Si la camisa fuera lisa, pues conseguiríamos un resultado mucho más visible. En fin, esto y mucho más puede hacer Procreate por tu fotografía, así que te invito a que experimentes. E igual cuando hablamos del campo del diseño, ¿por qué no? Procreate nos deja guardar archivos en unas calidades bastante notables, en tipos de formato variados, entonces ¿por qué no utilizarlo para diseñar? Además podemos trabajar en formatos muy grandes hasta muy pequeños, creo que es un recurso bastante bueno, ¿no? para el diseño. Vamos a empezar, por ejemplo, en el grupo caligrafía, el pincel Odeon. Yo es un pincel que nunca he utilizado para ilustrar, no creo que lo haga por sus características y por cómo yo ilustro, pero mira qué interesante quizás para diseño, por supuesto para ilustración, para quien le cuadre, ¿no? Con su forma de ilustrar. Pero me parece un pincel que está bien tenerlo ahí por si algún día
nos sirve, ¿no? Para algún trabajo de diseño o para algo concreto que haya pedido un cliente. Si te vas a orgánico, Paper Daisy es un pincel que para mí está muy infravalorado, porque es verdad que al final son florecitas, pero creo que si las usamos en su justa medida, las ponemos en un sitio directamente, bueno, pensamos, ¿no? Dónde las estamos poniendo, jugando con las opacidades. Aquí, por ejemplo, voy a añadir algunas más abajo, un poquito más opacas, algo más grande. Bueno, pues fíjate, ¿no? En 2 segundos hemos construido un fondo que puede valer para una tarjeta, para una invitación y para un sinfín de cosas, ¿no? El mensaje es: no infravaloremos nunca los pinceles, porque siempre pueden servir para algo, aunque es verdad que después hay algunos que no usaremos nunca. Realmente cualquiera de los orgánicos, o al menos muchos de los orgánicos, pueden valer para diseño. Por ejemplo, arpillera, en orgánicos también, yo un pincel que nunca he utilizado para ilustrar. Sin embargo, creo que sí que puede ser un recurso de diseño interesante, ¿vale? Igual me pasa con pues todo eso, ¿no? Con Snow Gum, por ejemplo. Unos son hojitas, yo no las utilizaría en ilustración, no es por nada, no me parece un mal pincel, pero creo que lo utilizaría más para algo, para diseñar. Igual este Spice, ¿no? Que es como una foto, pues igual nos va a valer ya para diseñar directamente. Rainforest, por ejemplo, sí que lo he usado varias veces y luego te cuento para qué, en otro apartado. Pero ya te digo, Swordgrass o Wildgrass son pinceles que si lo utilizara alguna vez sería para un diseño muy concreto. Si te vas otra vez al grupo de luminancia, hay un pincel que se llama Nebulosa, que he utilizado para otras cosas que luego te cuento, pero también quiero que lo veas porque es un fondo maravilloso. Es como, bueno, es casi el universo, ¿no? Si lo aplicas poco te va a dar una luz muy interesante, y si aplicas más de una capa van a ir surgiendo como una especie de estelas, de estrellas. Y bueno, es un pincel que a mí me parece una preciosidad. Luego te cuento para qué lo he usado o te profundizo, porque lo usé para como el reflejo de unas luces de neón. Si nos vamos a texturas, también vas a ver que hay muchísimos pinceles que ya de por sí son una maravilla en cuanto a diseño, ¿no? Ya te dan, como que te ponen el trabajo hecho, te lo ponen muy fácil. El Tarkine, igual, ¿no? Mira cuántas posibilidades, ¿no? Nos da esto ya no solo de textura, sino para determinados la línea, donde pongamos un texto. Ya es que tu mente, la rejilla, que tu mente sepa encajarlo, ¿no? Tenga la vista de encajarlo donde necesitas. Prueba, conócelos y te vas a dar cuenta. Antes te hablé de 2 pinceles artísticos, White Light y Leatherwood. Ok. White Light yo no lo he utilizado para ilustrar, pero sí que me gusta muchísimo como pincel de diseño, porque da un acabado, ¿ves? Esa mancha me parece muy útil para colocarla directamente a la hora de diseñar, por ejemplo, un cartel o cosas así, ¿no? Cosas parecidas, igual que el Leatherwood. Incluso Aurora, que particularmente ni lo he usado ni sabría muy bien cómo utilizarlo, pero creo que lo haría más en tareas de diseño que a la hora de realizar una ilustración, ¿no? Sin más, o algo más artístico. Así que, de probando, igual te digo, los abstractos también tienen bastante posibilidad a la hora de diseñar, y por supuesto los industriales, porque ya los hemos utilizado, ya sabes que quedan prácticamente como fotografías. Si escoges bien un tono en un momento determinado y añades otros elementos, por ejemplo aquí yo puedo añadir pues este cuadradito, ahí ya puedo poner el nombre de una marca o las características, y es que ya me está formando una especie de tarjetón, ¿no? Es decir, en 1 segundo o 2 segundos hemos hecho un tarjetón. Es decir, obsérvalos, apréndelos, conócelos para poder usarlos. Y por último, pues he creado un grupo que se llama Otros, de varios pinceles que me han servido para varios usos diferentes, ¿sí? Vamos a ver, voy a empezar a hablarte. En elementos hay un pincel que se llama Nubes, que se supone que es justamente para hacer nubes. A mí personalmente no me gusta mucho, lo veo como incluso demasiado realista, quizás para un retoque de foto, para un collage. Pero fíjate que yo al final he utilizado para hacer nubes muchísimo el pincel de dibujo
Gloaming, del que ya te he hablado, es con el que hacía los rizos. ¿Por qué? Porque no me ha interesado que sean unas nubes tan realistas y sí que tuvieran este estilo más dibujístico. Lo puedes ver en cualquiera de las primeras ilustraciones que están en mi Instagram. Vas a ver que lo he usado muchísimo, como nubes y como humo. Me gusta, va mucho con mi lenguaje como artista. Es decir, no tienes por qué utilizar el pincel nubes para hacer nubes, ¿vale? Esto parece una obviedad, pero no lo es. Hay personas que se ciñan a lo que trae Procreate y bueno, sois artistas y tenéis muchísima visión y muchísima perspectiva como para imaginar y volver a construir desde otros lugares, ¿sí? Voy a continuar hablándote del Rainforest, ¿sí? Bueno, del ramita. La ramita realmente, ya te lo comenté antes, ¿no? Me servía para pelo, pero realmente, pues obvio que también me sirve para hacer ramita. Prefiero seguir hablándote del tema nube. ¿Por qué? Porque no solo he utilizado el Gloaming, ¿vale? He utilizado otro que te he nombrado antes, que es el Rainforest. Y de hecho, me ha gustado mucho el resultado. Hay dos obras, una que hice para Espacio Revelarte y otra que se llama El Príncipe de la Rana, está en mi Instagram, y en las dos he utilizado Rainforest. ¿Cómo lo he hecho? Pues con un pincel con un tamaño grande he hecho la nube, una especie de nube, y después lo he retocado y lo he puesto pequeñito, y ese efecto que da esa nube me parece mucho más orgánico que el propio pincel de nube. Ya te digo, para mí, en mi opinión, ¿vale? Tú, como tienes el iPad a mano, prueba y mira qué es lo que más te convence. Al final el que más utilizado ha sido el otro, ha sido Gloaming, el de dibujo. Voy a continuar en luminancia, por el lápiz de luz. Antes te comenté que hice una ilustración donde mostraba un neón, lo hice por el Día del Orgullo, de hecho eran varias ilustraciones, y lo que hice fue con nebulosa, bueno, no tan marcada, es preciosa, por cierto. Hice unos trazos incluso menos marcados, que lo que interpretaban era la luz del neón sobre la pared. Entonces lo voy a poner un poco más centrado. Eso es como esa luz rebotando en la pared, ¿no? Donde estaba colocado ese neón. Y ahora con luminancia, lápiz de luz, pues dibujé la forma de mi neón, que en ese momento eran dos chicas besándose, dos chicos besándose, y creo que era la bandera del orgullo también. Duplico y en la capa de abajo del objeto aplico un desenfoque gaussiano para que la luz se expanda. Ajustes, desenfoque gaussiano, capa. Y después, pues los unía, ¿no? Pero ya te digo, tu neón puede tener la forma que tú quieras. Yo recuerdo que para esa ocasión, incluso en una capa de abajo, dibujé como los tacos, el soporte del neón a la pared, ¿no? Para darle un toque más realista. Nada, experimenta con esto y realmente nunca pensé que fuera a hacer un neón en una ilustración y sí, fue bastante bien, y después incluso lo he utilizado para trabajos de diseño. Y bueno, esta nebulosa que también te va a servir para interpretar el universo. No se te olvide, yo tengo una carpeta que se llama Estrellas con pinceles que me he ido descargando, pero al final fíjate que nebulosa lo trae ya Procreate y me parece de los más bonitos. Muchas veces buscamos y lo tenemos ya en casa, como se dice. Muy bien, ahora quiero mostrarte. Vamos a ver. Vale. Pincel de humo. El pincel de humo se supone que imita el humo, pero a mí particularmente no me gusta cómo queda, ¿vale? Entonces, si alguna vez he hecho un humo con estas características, en vez de utilizar el pincel de humo, lo que he utilizado es el pincel llamas elementos. Llamas, que está justo abajo, son pinceles del grupo elementos. Y me parece que queda muchísimo mejor como humo que el propio humo. Y también he utilizado para hacer humo en el grupo abstractos el pincel membrana, que me parece que también queda mejor como humo que el propio humo. Pues hasta aquí nuestro repaso por la mayoría de los pinceles que Procreate trae por defecto. Espero que hayas aprendido y que experimentes muchísimo con ellos a partir de ahora.